un besito. Al viejo se le tenía como ser... Radio La Consentida Internacional presenta Dialogando con Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Radio La Consentida Internacional, el canal de Mr. Rujo. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de sus participantes. Este momento que vamos a entrar, tenemos exactamente las 8:42. Falta 3 minutos para cuarto para las 9. Ya. Primero vamos con esto. IDETEX y Ecualavados son dos industrias de gran calidad y categoría. Están ubicadas en el kilómetro 7 de la Panamericana Norte, Quito, Ecuador. Teléfono 022-471-788. La calidad y calidad solo en IDETEX y Ecualavados naturalmente. Más de 80 años distribuyendo materia prima textil procedente de las mejores fábricas internacionales y nacionales. Te saluda tu amigo ecuatoriano y ecuatoriana que me escuchas, Rodrigo Oleas Játiva. Vamos a hacer un comentario exacto de 1 hora hasta las 10 en punto, con los intervalos de publicidad naturalmente en la consentida internacional que se escucha en muchos lugares de este planeta y a nivel nacional en la República del Ecuador. Hoy quiero, en primer lugar, saludar a la democracia del Ecuador, porque las elecciones del domingo anterior, 15 de octubre del año 2023, ha triunfado la democracia. Pero como soy un tanto inconforme, porque nunca en la vida y por imperfección del ser humano racional se puede estar del todo conforme. No caigamos en la trampa, escúchase bien, del correísmo. No caigamos en la desesperación de que fulana de tal ya se desafilia del correísmo, o que tal fulano de tal ya se desafilia del correísmo. Ayer yo mantuve una charla política con 2 personas X mientras nos tomábamos un café a las 6:30 de la tarde en el domicilio de X persona. Y hacíamos un análisis completo de la política del Ecuador. Y ya vislumbrábamos con toda la normalidad del mundo lo que sería hasta el 2025. Y una de las personas X me decían que el correísmo tratará de poner en el año 2025 2 candidatos.
la prefecta actual del Guayas, que sería la señora Guiñaga, o el alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz. Pero esa persona que manifestó eso decía que si quisieran tener alguna posibilidad de esas personas en el año 2025, tendrían ineludiblemente que desafiliarse de una persona que ya es perdedora 2 veces consecutivas. Porque la persona que se encuentra fuera del país ya pierde su pretensión del año 2021 y vuelve a perder en el año 2023. Quiere decir que por resultado matemático, político, ya pierde, fracasa 2 veces en su intención de poner uno de sus discípulos en el poder. Primero le quiso poner al señor Arauz y perdió. Le quiso poner a la señora González y acaba de perder. Y a lo mejor en el 2025, si quiere poner a quien quiera poner, también por tercera vez pierde en el 2025. O sea que no hay cómo dirigir ya las campañas políticas, ni las predisposiciones políticas a través del teléfono. Tiene que ser presencialmente, pero esa persona ya no puede volver al país porque tiene 8 sentencias. Y al tener 8 sentencias, no puede venir a dirigir el buró o la campaña política de tal o cual candidato que se presente en ese momento. Entonces, con el tiempo van a tener que irse desvinculando de esa persona para poder tener alguna posibilidad de chance de llegar al poder, que lo veo bastante dificultoso, dadas las circunstancias, la historia y los hechos por los que ha pasado este país llamado Ecuador desde el año 2007 al presente momento. Y usted, señora Tamaín, usted, en lugar de favorecerle a su correísmo, usted le ha hundido. Ya le hunde 2 veces, señora Tamaín. Usted le hunde en el año 2021 y le vuelve a hundir en el año 2023. Usted, en lugar de favorecerle al correísmo, mejor le perjudica. Entonces quiere decir de que usted y sus huestes ya deben ir pensando en desalojar las plantaciones del Consejo Electoral de la República. No hay que insistir mucho. No hay que llover sobre mojado, como dice la frase. Hay que pensar para actuar. Y dejar de pensar mucho para poder resolver los problemas que se tengan que resolver. Pero creo que ya, señora Tamaín, a usted le queda muy grande el puesto, o lo que pasa es que usted está acostumbrada ya a ganar la plata en una forma fácil, porque se va haciendo fáciles las cosas cuando se actúa sobre todo con doble o con triple intención en contra de la democracia del Ecuador. Así nomás de cierto, de fácil y de real. Esperemos que el candidato elegido, que ya es presidente electo del Ecuador, don Daniel Noboa Asín, pueda hacer algo en esta república en apenas 1 año y medio, porque no tiene mucho tiempo. Estamos terminando octubre, pasará volando el mes de noviembre y se posesionará en diciembre.
diciembre. Le queda 12 meses exactos del año 2024 y de ahí tiene enero, febrero, marzo y abril del 2025, que serían exactamente 13, 14, 15, 16 meses en el poder. Este joven llamado Daniel Noboa Asín es una persona que habla poco, pero es importante cuando una persona habla poco, porque eso quiere decir que va a realizar mejores cosas que hablando mucho. Porque cuando se habla mucho, muchas cosas se desvanecen y se marchan. Es mejor hablar poco que hablar demasiado. Yo creo que este joven no está acostumbrado a hablar demasiado, sino que quiere concretar lo que piensa, y eso es importante. Pero tiene que tener, como analizábamos ayer con las dos personas X, uno de ellos brillante, analista político de la República, y el otro padre de un importante político de la República del Ecuador. No me reuní solamente para tomar el café con jamón o queso extraordinario o galletas enconfitadas o servirme 2 tazas de café en agua pasado, café lojano, exquisito. No me reuní solamente para ir a llenar mi barriguita. Me reuní a través de eso para dialogar. Porque en este país tenemos que dialogar como es debido. Y en una de las posiciones y exposiciones que me hacía este brillante analista político, es que Noboa tiene que ir en 2 tendencias, pero que más le interesa la que va con Villavicencio, el buró de Villavicencio, con algo si es que se añade el Partido Social Cristiano y otras tendencias políticas, para sacar a efecto la marcha en 16 apenas meses en la República del Ecuador. Vamos a ver cómo van los acontecimientos. Pero lo que hasta el momento puedo dilucidar personalmente, como Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva, que me llamo, pienso y veo y actúo dentro de mi comentario, que trato de hacerle lo más verdadero y lo más justo dentro del valor de la justicia. Analizo que el señor prófugo está perdiendo bastante terreno en la República del Ecuador. La cifra, si no es en abundancia del triunfo de Noboa, pero es triunfo, le sacó exactamente, matemáticamente, precisamente dentro del valor del número, 375,000 votos de diferencia. Más o menos lo que le sacó Guillermo Lasso Mendoza al candidato Arauz del correísmo en el año 2021. Ahora quiero hacer una pequeña comparación antes de entrar a analizar lo que es el socialismo, el comunismo y el marxismo en el mundo.
quiero analizar entre lo que fue Velasco con lo que ha sido Correa. Velasco fue un hombre amado. Correa hoy en día es un hombre rechazado. No me estoy inventando el agua tibia, ni la ley química absurda de los componentes o elementos humanos. Estoy diciendo lo que veo y lo estoy analizando sociológicamente, porque tengo mi especialidad sociológica de información. Entonces, Velasco fue un hombre amado, Correa ya es un hombre rechazado. Velasco era un hombre que tenía una verboria filosófica estoica, mayéutica. Correa tiene veneno, venganza y odio. Y el odio te consume, el odio te destruye, el odio te aniquila, el odio te desvanece tu aspecto psicológico y moral. A Velasco hasta hoy en la tumba le ponen flores. A Correa ya no le quieren la presencia en el Ecuador. Oía esta mañana un comentario de alguien que me decía que la señora Aguiñaga ya se estaba desafiliando del correísmo. Y me sonreí sanamente. Y dije, hay personas que encienden la llama y la apagan. Y el señor que está fuera del Ecuador se encendió demasiado en los 10 años en el poder. Y parece que se quemó. Esa es la diferencia entre Velasco y Correa. Que a Velasco le recuerdan aún con cariño, a pesar de haber sido desfenestrado del poder por 4 veces. Y le aman todavía, la gente le recuerdan. A Correa le quedará mucho por recordarle, porque el país quedó hecho cecina, política y económicamente. Y eso es perjudicial para una persona dentro del grado de consideración del cariño o del desprecio. Porque en la vida o te ganas el amor y el afecto, o te ganas la indiferencia y el desprecio. Esa es la gran verdad que tiene la existencia humana. Esa es una realidad que no se la puede ocultar bajo ningún punto de vista, bajo ningún condicionamiento de la existencia y de la vida. IDETEX y Ecoalavados son 2 industrias de gran calidad y categoría. Están ubicadas en el kilómetro 7 de la Panamericana Norte. Teléfono 022-471-788. La calidad y calidad solo en IDETEX y Ecoalavados naturalmente. Más de 80 años distribuyendo materia prima textil procedente de las mejores fábricas internacionales y nacionales. Vamos, Marco Vinicio.
Radio Consentida Internacional presentando periodismo de opinión en Dialogando con Rodrigo Oleas Játiva. Todos los fines de semana, sábados, de 9 de la mañana a 10. Bueno, entremos a analizar un poco sobre el comunismo, socialismo y marxismo. Ayer con el analista político y con el padre del político, los tres analizábamos el problema de Alemania cuando estuvo dividida, la occidental y la oriental. Analizábamos el problema del buró político de la ex-URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Analizábamos un tanto el problema de la Cuba de Fidel Castro y analizábamos lo que dejó como filosofía fundamental dentro de la izquierda con Carlos Marx, Engels y Hegel. Dime, ecuatoriano y ecuatoriana, ¿en qué lugar del mundo triunfó o ha triunfado el marxismo leninista? Dime, ¿en qué lugar ha habido la tal igualdad que ha pregonado el socialismo marxista? Dime si hubo o no pobreza y miseria escandalosa en todas las repúblicas donde se practicó el socialismo, el comunismo, el marxismo. Que sepa, en mi criterio y en mi estudio, que lo he realizado a través de mi vida, el único socialismo capitalizado fue el que tuvo los países escandinavos de Europa. Y el que dio el inicio al capitalismo socialista es la República Escandinava de Suecia. Y luego, con ese ejemplo de socialismo capitalizado, de igualdad en el bienestar social de la República, lo acopian, lo imitan y lo ponen en práctica Dinamarca, Noruega, Finlandia, con la mejor educación del mundo en el momento actual, e Islandia, que componen los 5 países del Báltico, nórdicos escandinavos. Pero fuera de aquellos, no ha habido un socialismo que represente algo bueno en el mundo. ¿Por qué la propia hermana de Fidel Castro, Juana Castro, salió huyendo de Cuba? ¿Por qué solo la ciudad de los Estados Unidos, Miami, acogió más de 2 millones de cubanos? ¿Por qué se destruyó con 22 millones de kilómetros cuadrados lo que hacía una sociedad marxista-leninista en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Por qué se morían de hambre los soviéticos?
¿Por qué vivían esclavizados de 4 personas que comandaban la nave de la URSS? ¿Por qué la pobreza y la miseria? Donde tenían que hacer largas colas para poder conseguir 1 litro de leche, una funda de pan. ¿Por qué se enriquecían solamente los del Politburó y el resto vivía en una completa pobreza? ¿Y por qué respiraron oxígeno todo lo que era Letonia, Lituania, Estonia, Serbia y Montenegro, la ex Yugoslavia? ¿Y por qué volvió a respirar oxígeno Checoslovaquia, que después se dividió en 2 países? ¿Por qué no dejó de ser fundamentalmente un pueblo católico Polonia? Y en la URSS se abrió el comunismo para poner punto final a la posibilidad de una guerra fría con Mikhail Gorbachev, que llegó a conclusiones con el presidente de los Estados Unidos de ese tiempo, Ronald Reagan. ¿Y por qué Gorbachev? En forma muy inteligente, cuando veía que ya no podía ir más allá de ese espacio que tenía el comunismo soviético. Fueron a buscar al Papa Juan Pablo II, Harold Wojtyła. Se destruyó la URSS y todos esos estados se declararon independientes. Solo de la URSS quedó Rusia y nada más. ¿Y por qué hoy en el día, en este preciso momento, hay un pueblo, un país, un estado que se debate entre la vida y la muerte, llamado Corea del Norte, donde tiene una diferencia completa, total, con Corea del Sur? Mientras Corea del Sur ha progresado enormemente a pasar a constituirse en un estado económico después del Japón. Y Corea del Norte se abate en una esclavitud escalofriante, donde ya te quitaron todos los derechos humanos, donde te destruyeron como persona, donde aniquilaron tu vida y tu existencia. Eso es Corea del Norte. ¿Y qué fue Alemania Occidental en comparación con la Oriental, con el famoso muro de Berlín, que ya terminó felizmente hace 25 años? En Alemania Oriental te controlaban todo. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo vives cada día de tu vida? En la occidental estabas libre porque podías adquirir cualquier producto el rato que tú quieras. Y en Alemania occidental estabas con libre albedrío y te sentías un ser tranquilo y producías todo tranquilamente en bien de la sociedad. Pero en la oriental te esclavizaban, te refundían como persona,
Te aniquilaban tu moral, tu conciencia, tu verdad de ser humano racional. Entonces aquí no estoy hablando de memoria. Estoy diciendo lo que ha sido el comunismo en el mundo, el socialismo, el marxismo. La filosofía de Carlos Marx fue solamente cuestión filosófica. Pero en la práctica no dio resultado alguno y con seguridad jamás podrá dar resultado alguno. Porque incluso las mismas sociedades socialistas comunistas se llegaron a ser capitalistas. Eso no la China de Mao Zedong, la creadora de las 5 tesis filosóficas. ¿Es hoy o no un país capitalista? No creo que te estoy mintiendo, ecuatoriano y ecuatoriana que me escuchas. No te estoy engañando, no te estoy farseando, no te estoy mintiendo. La China es hoy capitalista. Y tiene 30 billonarios de lo que se sabe, porque tiene que haber muchos más. 30 billonarios con B larga. Un país comunista, marxista, de predicamento ideológico de izquierda, no puede tener más de 30 billones de millonarios en su estado. Y la China lo tiene. Y hoy produce todo a base de elemento capital. Porque no puede producir la China lo que hoy produce solamente en ideas. Lo que quiere decir de que el comunismo anteriormente estaba solo idealizado. Tenía un esquema filosófico, pero no tenía práctica. Porque la práctica te hace conseguir lo que tiene el mundo. ¿Y a base de qué se ha movido el mundo a través de la historia? De la producción capital, de la industria, del comercio, de la banca, de la empresa. Porque imagínate, elemento humano que me escuchas. ¿Qué sería del mundo si no hubiera capital? ¿Acaso los comunistas, socialistas, marxistas, que han ejercido los grandes poderes en el mundo, no se han llenado los bolsillos de capital? No creo que exista un solo elemento comunista, socialista, marxista, que no haya tenido dinero en el mundo. ¿Ustedes creen que el actual manda más de la Rusia? El señor Putin es un hombre pobre. Se calcula que su fortuna ya llegó más allá de 80,000 millones de dólares. Y voy a aprovechar para resaltar, hasta aquí termino el capítulo del comunismo, socialismo, marxismo. Y de aquí entro a la cuarta parte del programa
Y les voy a pedir perdón para refrescar mi garganta con un poquito de agua. Perdón un momentito. Póngale propaganda, don Marco Vinicio, hasta que se refresca mi garganta, por favor. Ponle buen sonido. Radio La Consentida Internacional. En tu relax. ¡Qué buen gusto tienes! Radio Consentida Internacional presentando periodismo de opinión en Dialogando con Rodrigo Oleas Játiva. Todos los fines de semana, sábados, de 9 de la mañana a 10. Del Ecuador. Ecuador, tierra bendita, hizo Dios el creador. Ecuador, tierra bendita, hizo Dios el creador. Que tú fueras tan bonita, tierra linda Ecuador. Que tú fueras tan bonita, tierra linda Ecuador. Esa es la República del Ecuador, que ha vuelto a respirar el oxígeno de la democracia. Voy a analizar brevemente, con toda la verdad y la realidad, y que ayer, mientras tomábamos el café con el político analista ilustre y el padre del político, la gran calidad de trabajo del señor Luis Noboa Naranjo. Hombre hecho en la provincia del Tungurahua, trabajando en una de las sociedades más comerciales de la República. Una ciudad que se mueve todos los días en la industria y en el comercio, y que es un ejemplo de movimiento de creatividad comercial industrial, la ciudad de Ambato. Y ahí en esa ciudad se desarrolló en sus inicios de trabajo don Luis Noboa Naranjo. Y teniendo una visión que le dio la naturaleza, empezó desde ahí a emprender y dijo: me voy a la costa. Y se fue a la costa. Y empezó a trabajar. Y empezó a conocer gente de trabajo, de emprendimiento. Y llega a conocer a un señor llamado X Marcos. Y este señor ya había sido un industrial de primera categoría, un empresario de fuste. Y logra entrar en esa sociedad de don X Marcos. Y viéndole el señor X Marcos que el señor Luis Noboa Naranjo
tenía capacidad para los negocios. Y le da la mano y le introduce en la empresa. Y después le nombra como uno de los primeros ejes de esa empresa X Marcos. Y de ahí despega completamente don Luis Noboa Naranjo. Y llega a ser nada más ni nada menos que naviero. Y llega a producir productos de primerísima categoría al exterior. Y se transforma en el hombre más rico del Ecuador. Porque tenía una capacidad bárbara de acción, de trabajo, de economía. Porque disfrutaba trabajando, no robando, no sacando la plata de los erarios nacionales de una república, sino trabajando con el sudor de su frente. Y eso le enalteció. Eso le hizo ser productor, empresario, industrial, agricultor, ganadero, naviero. Y esa herencia dejó a su familia. El trabajo. Y dejó 2 hijos que han trabajado largo y tendido. El señor Álvaro Noboa Pontón y su hermana, doña Isabel Noboa Pontón. Y producto de eso, le nace al señor Luis Noboa Naranjo un nieto que llega a ser presidente de la República. Y se llama Daniel Noboa Asín. Bien criado, ¿saben por quién? Porque en los hogares es fundamental cuando existe una madre que guía a sus hijos. Porque en los hogares hay que reconocer que la base principal de progreso, de desarrollo psicológico, intelectual, moral, hace la mujer y el hombre le complementa con el trabajo y la acción. Y doña Anabela Asín, a quien he tenido la oportunidad y la suerte en una campaña política cuando dirimía superioridades, don Álvaro Noboa Pontón, creo que en la época de Lucio Gutiérrez Barboa. Pude hacer un perifoneo en Pichincha y en Cotopaxi. Y ahí le traté a la dama, la doctora doña Anabela Asín. Ahí conversé con ella en algunas ocasiones. Y me di cuenta de la calidad que tenía la doctora Anabela Asín. Mientras hacíamos los perifoneos. Porque a Dios gracias me dio una virtud de saber perifonear en algunas campañas políticas. Y de ahí, de ese hogar formado por don Álvaro Noboa Pontón y doña Anabel Asín, nace este joven de 35 años. No habla mucho, pero ya se pone a trabajar. Ya se fue a España, creo que ya se fue, ¿no? Se fue a España. Y saben lo fundamental que le puede catapultar con gran prestigio a este joven si se lo propone: las inversiones extranjeras. No hemos tenido inversiones extranjeras, ecuatorianos y ecuatorianas, todo este tiempo, todos estos años. Lo que hemos tenido es un falso socialismo comunista.
llenándolos las calles de desgracias y de crímenes a granel. Dañada la sociedad ecuatoriana, destruida la sociedad, manipulada la sociedad del Ecuador. Hay que florecer a la sociedad del Ecuador. Hay que reconstruirla. Hay que darle la mano para que vuelva a flotar. El Ecuador tiene que volver a ser lo que fue antes, un emporio de paz y de tranquilidad, porque así nos criaron nuestros padres y a ellos les criaron sus padres y así por trascendencia nos enseñaron a ver la paz y la concordia en la República del Ecuador. Pero vinieron muchos antagonismos de la política para destruir la república. Y ahora nos damos cuenta que nos hemos estado ahogando en una maldición de crímenes, de ultrajes, de violaciones. ¿Cómo se puede percibir que en una república se haya dictaminado el que un delincuente tiene que robar hasta $600? Por favor. ¿Cómo se puede percibir que en una república se dé a los niños droga? ¿Cómo se puede introducir en escuelas y colegios el sistema de droga que tienen que conducir, tienen que tener hasta cierto límite de consumir la droga? Aquí, en estos años que hemos estado pasando, se prohibió que a tal hora se cierren los bares para no poder consumir un vaso de cerveza. Pero se le enseñó al niño y al joven a que se drogue. Solo una burrumbada y una estupidez de una mentalidad arcaica, retrógrada, podía haber llegado a esos límites. Y volver a recobrar lo que fue el Ecuador. Qué duro, amigos oyentes que me escuchan. Qué fuerte y qué resistente es volver a recobrar la moral, que es la que tiene que estar a la orden del día. La moral, la justicia, el valor de la intelectualidad para poder conducir bien una república, un país, un estado. Y eso es lo que carece hoy el Ecuador. Pero yo me acojo lo que el 18 de marzo dijo aquí en una entrevista el doctor Raúl Izurieta Mora Bowen. Me acojo y me estoy recordando del sábado 18 de marzo del 2023, cuando hubo el movimiento sísmico ese sábado. Podemos volver a recobrar el Ecuador, decía el doctor Raúl Izurieta Mora Bowen. Y me recuerdo de una entrevista que le hice en La Consentida Internacional un mes atrás al economista Rodrigo Espinosa Bermeo, cuando muy inteligentemente decía: podemos recobrar el Ecuador. Y me recuerdo de los análisis políticos de Lolo Echeverría en 2 ocasiones en entrevistas para La Consentida Internacional, cuando sabiamente orientaba la política del país.
Y me recuerdo 3 veces que le entrevisté al médico doctor Patricio Jaramillo Carpio, que decía que el actual presidente de la República había traicionado los intereses de este país. Y como dice la canción, se va, se va. Se va en la tristeza más grande del olvido. Qué lástima, don Guillermo Lazo Mendoza, que usted acabe su mandato sin haberlo concluido. Porque a usted le elegimos por 4 años y nos queda debiendo 1 año y medio. Porque usted no supo controlar los problemas álgidos y graves que ha venido viviendo la República. Porque dio oportunidad a gentes inconscientes a que sigan en el estado del Ecuador. Pero vuelvo a insistir en lo que decía el doctor Raúl Izurieta Mora Bowen el 18 de marzo. Oxigenémosle de nuevo al Ecuador. Y ojalá las palabras del doctor Izurieta Mora Bowen se cumplan desde diciembre del año 2023. Cuando le demos y le damos la oportunidad a don Daniel Noboa Sin de que conduzca la República del Ecuador. ¿Corto el tiempo? Sí, pero con el corazón en la mano para servir al Ecuador. Necesitamos gente que sirva al Ecuador, no que usurpe al Ecuador. Necesitamos que en el Ecuador haya trabajo para los que lo necesitan y no desempleo. Y la única oportunidad más grande que tiene esta república es teniendo trabajo que teniendo desocupación. Y lo único que te puede dar es el capitalismo bien conducido. Es la oportunidad de que estés llenando tus manos con el dinero para que puedas subsistir. Porque con el socialismo y las ideas no sacas nada. Te mueres de hambre, te desesperas, te angustias. Tus manos están vacías. Y el socialismo lo único que te ha traído en el mundo es terror. Porque todos los estados comunistas que vivieron esos regímenes han vivido sepultados en el terror. Trata, ecuatoriano, de volver a oxigenarte. No pierdas nunca la fe, porque la fe es lo último que pierdes. Síguete encaminando en ese principio fundamental, que es creer en algo y para algo. IDETEX y Ecoalabados son 2 industrias de gran calidad y categoría. Están ubicadas en el kilómetro 7 de la Panamericana Norte, Quito, Ecuador. Teléfono 022-471-788. La calidad y calidad solo en IDETEX y Ecoalabados naturalmente. Más de 80 años distribuyendo materia prima textil, procedente de las mejores fábricas internacionales y nacionales.
A ver, alegremos un poco la mañana con alguna música para que se distraigan nuestros oyentes. Dale ahí en el torna y mesa de la radio. Ponle buen sonido. Radio La Consentida Internacional. En tu relax. ¡Qué buen gusto tienes! Quiero, para despedir el programa en 5 minutos, que pongas lo de Singapur. Esa tiene que ser el eslogan de la Consentida Internacional. Lo que ha hecho Singapur en el mundo. Ese es un vivo ejemplo de lo que tiene que constituir y constituirse las democracias en el mundo. Y eso es lo que tenemos que imitar, por ejemplo, lo del Salvador. ¿Quién conduce ahí ese país? Bukele es, ¿no? Bukele. Que también ha puesto un grano de arena para cambiar una sociedad que se desesperaba en la podredumbre de la moral. No pensemos mucho en el año 2025, porque estamos todavía un tantito lejanos. Vivamos lo presente. Y lo presente es lo que nos regaló el 15 de octubre la democracia. El triunfo de la democracia. Con Daniel Noboa Asín. Dejémosle que gobierne tranquilamente. No le jorobemos la paciencia con la inutilidad de la mediocridad política que ha tenido el Ecuador desde el año 2007. Dejémosle que se oxigene a este joven para que pueda concretar algo en esta república. Pero sí le recomiendo a don Daniel Noboa Asín que se ponga bien los pantalones, que se amarre bien el cinturón con esa correa y nos demuestre que es diferente de Guillermo Lasso Mendoza. Que tenga bien puestos los tuétanos para no dejarse manipular de una asamblea que si empieza a jorobar la vida, le diga: a mí no me joroban la vida. ¿Quieren otra muerte cruzada? ¿O quieren que me proclame dictador? ¿Quieren ustedes ecuatorianas, que se destruya la democracia del Ecuador porque una asamblea no cumple? ¿Porque buscan solo sus intereses mezquinos? ¿O quieren que haya una asamblea, no como las otras, sino esta nueva que quiera venir a trabajar y deje trabajar
Vamos, ecuatorianos. Vamos a conservar la democracia que nos ha devuelto Dios, porque Dios nos ha devuelto la democracia. Y si el eterno creador del universo nos devuelve la democracia, sigamos trascendiendo en esa democracia. Marco Vinicio, me quedan 4 minutos. Ponle Singapur. Según un estudio de la Unidad de Inteligencia Económica, este país es el que produce más millonarios y es el más costoso para vivir. En menos de 50 años pasó de ser una isla pobre a ser el 4º país más rico del mundo. Le llaman la perla de Asia y allí fusilan a los corruptos. Este es Singapur, el imperio de la ley. La primera gran medida de Singapur fue acabar con los corruptos. Lee Kuan Yew, a quien se le conoce como el padre de Singapur, dijo: si de verdad queremos salir adelante, antes de invertir en educación o infraestructura, debemos fumigar a los corruptos. Hay que estar listos para enviar a la cárcel, si fuese necesario, a nuestra propia familia. Robes lo que robes, bien sea una aguja o $1.000.000, te ibas preso. Pero al ver que la cárcel no era suficiente, pues los funcionarios públicos seguían robando, el líder de Singapur dijo: los enviamos a la cárcel, los mantenemos con el dinero del pueblo, pero no aprenden. Se acabó la fiesta. Ellos nos roban el futuro. Por eso ahora nuestro deber no es enviarlos a prisión, sino al cementerio. Desde aquel entonces se aplica la pena de muerte. Se estableció que serían ejecutados los que, al incurrir en la corrupción, hubieran ocasionado la muerte de otra persona, o los que desfalcaran los presupuestos para temas especialmente sensibles, como hospitales, escuelas públicas o ayuda alimenticia para los pobres. Ministros, militares y jueces que figuraban entre los mafiosos de alto vuelo fueron ahorcados o fusilados, al igual que los civiles que participaron en los mismos hechos. En otras palabras, corruptos y corruptores, todos recibían la pena máxima. Para Singapur, la educación es desarrollo. Hace medio siglo, Singapur vivía en la pobreza y parecía sin futuro porque no cuentan con recursos naturales. Tras dejar atrás el dominio británico y lograr la independencia de Malasia en 1965, Singapur se convirtió en un estado autónomo, liderado por Lee Kuan Yew, a quien se le conoce como el padre de Singapur. Lee Kuan Yew, líder que ocupó el cargo de primer ministro por más de 30 años, es el que condujo a su país hacia los tiempos de crecimiento. Él dijo: nosotros no tenemos minas, no tenemos oro. Aquí la única ruta para salir del pozo negro de la miseria y la degradación es aprovechar nuestra ubicación geográfica y empezar a educar a nuestros hijos. Para finales de 1979, en todas las escuelas y universidades de Singapur se enseñaba la asignatura de ética pública. Lo mismo se hacía con el resto de la población. A través de las salas de cine, antes de empezar la película, o en la televisión y radio, allí se enseñaba ética pública, un curso en el que básicamente decían que la honradez es sagrada. Allí se le explicaba a los niños y jóvenes que robarle al pueblo es traicionar a la patria. Otro logro en la educación de Singapur es que los jóvenes egresan siendo capaces de hablar el inglés y el chino mandarín. Por otro lado, al joven de Singapur se le pide que lea e investigue especialmente los temas de ciencia y tecnología. Según recientes datos, son capaces de leer hasta 25 libros por año. Este es Singapur, un pequeño país asiático que apenas tiene una extensión de 728 kilómetros y posee el segundo puerto más grande del mundo. Ponle buen sonido.
Radio La Consentida Internacional. En tu relax. ¡Qué buen gusto tienes! Eso es hoy en este día Singapur. Y Singapur fue peor que el Ecuador. Tenía una serie de afrentosidades. Pero cuando hay el poder mental de un hombre que tiene moral, que psicológicamente tiene gran equilibrio emocional, se hacen las cosas posibles. Y ahí hubo un hombre que le transformó a Singapur. Han habido hombres grandes que han transformado el bien en la humanidad. Por ejemplo, con esto me despido dando nombres. Konrad Adenauer realizó el milagro alemán luego de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó destruida y Adenauer le transformó en milagro alemán. Y esa república se restableció, se curó de todo mal y buscó el bien dentro de sus propósitos y surgió notablemente. Japón, luego de 2 guerras mundiales, quedó aniquilada, destruida, porque no le botaron solamente una bomba, le botaron 2 bombas. 2 bombas. Y resurgió de las cenizas. Por el poder grande que tenía de reconstrucción del Estado. Y me estoy olvidando de alguna otra que también resurgió de las cenizas. En el año 1900, escúchenme bien, en el año 1900, Suecia era un estado pobre. Y en 1970 era la mejor sociedad del mundo dentro del sistema bienestar social. ¿Y saben quién le condujo en ese tiempo? Olof Palme. Transformó a Suecia en la más grande potencia del bienestar social y uno de los países más desarrollados en el mundo. ¿Sabes qué? El vehículo Volvo, Marco Vinicio, hoy en día, el Volvo es el carro más tecnificado que tiene el mundo y eso produce la República Escandinava de Suecia. Cuando se quieren hacer las cosas en bien, se desarrolla y se las hace. ¿Por qué tú, Ecuador, no puedes hacer lo mismo? Si Singapur fue peor que ti. Y si Singapur es hoy uno de los mejores estados del mundo, tú también, Ecuador, si se te propone y cambia tu mentalidad, podrás ser el mejor país del mundo. Buenos días. Hasta la próxima semana. Tengan todos ustedes un gran fin de semana. Radio Consentida Internacional presentando periodismo de opinión en Dialogando con Rodrigo Oleas Játiva. Todos los fines de semana, sábados, de 9 de la mañana a 10. Radio La Consentida Internacional presenta Dialogando con Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En Radio La Consentida Internacional.
el canal de Mr. Ruge. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de sus participantes.